Para comenzar, como todo este proceso, lo que empezamos a hacer fueron ejercicios más sencillos que nos permitieran conocernos. Una de esas dinámicas fue, por ejemplo, lo de la lana, que es un ejercicio muy simple, muy básico, pero que permite ir mostrando cómo se va integrando este tejido invisible entre nosotros, ¿cierto? Que permite en un futuro mantenernos conectados. Entonces nos permite visualizarlo y entender cómo nosotros vamos conectando nuestra historia y nuestros relatos para un futuro. Yo me llamo Matriz de Roca, soy nacida en la Fuente de Agua. Me llamo Marzábal, yo hace más de 40 años que llegué aquí. Trabajé 50 años en la escuela de Nidibiglo. Actualmente soy jubilado. Acá es la base de lo que es la historia de Chile. Hay pueblos de indios, después está el Camino Real, está la influencia de la Iglesia Católica. Otra de las herramientas que ocupamos fue el mapeo y la cartografía, que son herramientas de autogestión con la necesidad de crear un nuevo relato. Entonces, para empezar a construir esto, empezamos a hacer preguntas, por ejemplo, si tuvieras que ayudar a alguien en un parto, ¿dónde irías? De ahí aparecieron parteras aquí de la zona. O ¿en qué lugares se ve el diablo? Como tratar de hacer algo más dinámico, pero en este caso era para buscar, por ejemplo, en qué lugares se posicionan los mitos del lugar. Lo importante es que acá nosotros ya aterrizamos nuestro primer mapa de Nidibiglo en conjunto, con las personas que estuvieron presentes en la dinámica anterior. El Pichamán dijeron para allá, ¿no? Sí. Pero le vamos a poner al río, ¿no? Al río. Entonces aquí sería iglesia. Y aquí sería el río. Creemos que también hay una memoria y lo que nosotros empezamos a construir, ¿se acuerdan que también el chico que hablaba decía que había una memoria ambiental, ¿no? Cómo era el ambiente antes, eso también es una memoria. Y esta también es una memoria de cómo era el pueblo antes y quizás cómo podríamos también visualizar un pueblo en el futuro.